Si podéis abrir vuestra Biblia siguiendo la primera lectura de Primera de Reyes, pero ahora en el capítulo 19. Primera de Reyes 19. Leeremos solamente los primeros 4 versículos. Primera de Reyes 19, los primeros 4 versículos. Dice así la palabra del Señor. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Amén. Señor, nuevamente venimos delante de tu presencia y lo hacemos en esa confianza, en esa certeza de que tú eres nuestro Dios, que tú eres el que nos guía, nos dirige, Señor, y a ti damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en esta mañana. Y al tenor de tu palabra, Señor, te pido que tú estés hablando a cada corazón, Señor, de los que están aquí, de los que están conectados, Señor, para que realmente tú seas enseñándonos, Señor, qué es lo que hay en la vida a través de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo haga vida en cada corazón, Señor. Y por supuesto, que salgamos edificados y conociéndote un poco más, Señor. Y que toda la gloria, toda la honra sea para ti, Señor. Porque tú eres el único digno de honra y de gloria. Y lo pedimos todo en el único nombre que es sobre todo nombre. En nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hemos estado en varias oportunidades hablando de Elías, y hemos llegado realmente a un punto en el cual podríamos decir, un crisma, hay una división, hay algo que realmente nos llama mucho la atención. Y en estos 4 versículos que hemos leído ahora, realmente se contraponen a los que habíamos leído anteriormente. Y desde el capítulo 17 de Primera de Reyes hemos visto a un Elías poderoso, a un Elías grande, a un Elías que realmente Dios le guiaba, le usaba, y que un Elías que obedecía a Dios y que hacía todo lo que Dios le mandaba. Y podemos ver todo lo que había hecho. Podemos ver que todo lo que él dijo se cumplió, porque era guiado y dirigido por el Espíritu de Dios. Proclamó la sequía por 3 años y 6 meses. Dios lo movió a los rollos de Kerib, después lo envió al río de Serepta, después nuevamente lo envió acá para decirle que se había cumplido el tiempo y por lo tanto él tenía que prepararse, porque Dios había determinado que había pasado el tiempo y se cumpliría lo que Dios dijo, que volvería otra vez la lluvia solo a través de la oración de Elías. Y vemos toda esta trama y vemos como un siervo de Dios, usado con el poder del Espíritu de Dios, pudo hacer todas estas cosas. Y cómo Dios lo libró de todo lo que que buscaban para perseguirle, para matarle, para hacerle cambiar de parecer, para que él orara, para que esa sequía parara. Pero no, Dios tenía un plan, un propósito, y Dios lo cumplió en él. Y lo vemos que el versículo 46 del capítulo 18 dice: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. Y nos enfrentamos al capítulo 19, y vemos cómo hay un cambio tan radical,
en la vida de Elías. Y realmente, ¿qué podemos hacer frente a esto? ¿Qué podemos aprender frente a esto? Para nosotros, para nuestra vida diaria. Porque pensemos que Elías, dice en Santiago, era un hombre como nosotros, sujeto a pasiones, a todo lo que realmente el ser humano, el cristiano, sufre, padece y en el transcurso de su vida. Los altos y los bajos que puede tener la vida cristiana. Todas estas cosas están reflejadas en la actitud de Elías. Y en este momento, en este capítulo 19, estos versículos y hasta que realmente vemos más adelante después, vemos que realmente vemos a un Elías totalmente diferente del que hemos visto del capítulo 17 en adelante hasta el final del 18. Vemos un Elías poderoso. La oración de Elías, que descendió fuego del cielo, que quemó todo el holocausto, todo el sacrificio fue consumido, que el agua, la lengua de fuego lamieron hasta el agua del altar del holocausto. Y realmente es impresionante. Y más impresionante es el contraste que veremos hoy en la mañana. Vemos que realmente el pueblo pudo ver quién era realmente su Dios. Jehová, el Dios de Israel. Jehová el Todopoderoso. Jehová el principio y el fin. Jehová aquel que ha sacado con mano poderosa y ha guiado al pueblo a través desde el principio hasta este tiempo aquí en los tiempos de Acab. Y este pueblo pudo reconocer que Jehová era Dios. Entonces, viéndolo el pueblo, dice el 39, todo el pueblo se postró y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. El reconocimiento de un pueblo idólatra, el reconocimiento de un pueblo que realmente se había apartado, pero no solo ellos, sino que habían sido guiados a apartarse hacia la idolatría, hacia seguir otros dioses. Y la vida de Acab la vemos, que un hombre, dice el resumen de su vida, dice que Acab hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Hizo lo malo como rey, como gobernador, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Uno de los reyes más malvados, dice un comentarista, más que su padre, imagínense. Entonces podemos ver cómo muchas veces podemos entender que muchas naciones, muchos pueblos que tienen gobernantes malos, perversos, desvían a las naciones, hunden a las naciones en pecado, en idolatría, en tantas cosas que acontecen en estos tiempos, pero también en esa sensación del poder. Quieren el poder, la autoridad, quieren tener el mando, se creen dioses. Realmente cuando Dios hay uno solo, y al hacerse ellos como dioses, creen que su palabra es la que vale, pero se olvidan que por sobre ellos y sobre todas las cosas está un Dios soberano, un Dios creador, un Dios hacedor, un Dios que todo está bajo su control y bajo su autoridad. Y ese es el Dios que creemos nosotros, ese es el Dios que adoramos, dice la canción. Y por eso a nosotros en esta mañana espero que la palabra nos vuelva y nos traiga confort, nos traiga refrigerio para aquella alma abatida, cansada, que podamos ver en esta mañana con el ejemplo de Elías. La vez pasada, un detalle que pasé por alto era que realmente encontramos que una actitud de Elías que me gustó mucho. Y dice el versículo 42: Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y eso me llamó la atención. ¿Saben por qué? Porque después de que Elías hizo toda la preparación del holocausto,
vio cómo Dios derramaba su poder, vio cómo el pueblo realmente recobraba esa adoración a Jehová. Realmente Elías sí, se alegró, por supuesto que se alegró, pero también tenía otra tarea. ¿Qué es lo que hizo? No se unió al festejo, no se unió a esa algarabía de poder haber recuperado toda esa comunión con Dios, sino lo que hizo él, subió al monte Carmelo y postrado en tierra oró. ¿Y por qué? ¿Por qué esta actitud? Porque realmente la tarea de un líder, de un pastor, de un predicador, no termina cuando se baja del púlpito o cuando predicamos en la playa. Esa tarea no termina cuando terminamos de hablar en la playa. Esa tarea continúa. Debemos rogar, debemos pedir, debemos suplicar que Dios haga la obra en aquellos que han escuchado el mensaje de salvación. Y eso es lo que hizo Elías. Y eso es para nosotros, es para llamarnos la atención de que nosotros la tarea de aquellos que enseñan, de aquellos que predican, de aquellos que dirigen, no termina cuando está frente al público, sino que termina cuando no termina nunca, porque tiene que ser un ruego, una súplica por ese pueblo, por esa nación, por esa iglesia o por esos que han escuchado el mensaje del Evangelio. Sea para nosotros una llamada de atención. Entonces dice acá, Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Adoró, pero también rogó y suplicó por su pueblo, por la nación y por todo lo que vendría posteriormente. Y esto es un contraste con lo que hemos leído ahora. Un Elías tan entregado, tan fuerte, podríamos decir. Vemos en estos 4 versículos del capítulo 19 un Elías totalmente diferente. ¿Qué podríamos decir? Me han cambiado a Elías. Me han sustituido a Elías por otro Elías. Pero en esta mañana veremos que era el mismo Elías. Y aquí hay 3 personajes que me gustaría que pensáramos. 3 personajes. Tenemos el personaje de Jezabel, la mujer de Acab. Primero que nada, Jezabel no era del pueblo de Israel, no era de la nación de Jehová, era de los Silomios, o un reino totalmente idólatra y ajeno al reino del Señor. Y dice que el versículo 1 y 2, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Dice entonces, envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Vemos una reacción de una persona impía, vemos la reacción de una persona que no tiene temor de Dios. Primero que nada, ella anhelaba que los profetas de Baal y de Acera hubieran vencido a Elías. Ella anhelaba eso. ¿Por qué? Porque ella entonces instauraría toda la idolatría hacia Baal, hacia Acera, y que dejaría de lado todo el culto al Jehová, al Dios de Israel, y tendría una nación idólatra a su molde, a su imagen, de lo que ella pensaba que era realmente un pueblo, pero era un pueblo idólatra. Pero Dios tenía otros planes. Y por lo tanto, cuando acá le dio la buena nueva o mala nueva de lo que había acontecido, la reacción natural de una gente impía que no tiene temor de Dios, que no cree en Dios y todo lo demás, es natural. Todo su odio, toda su rabia se centró ¿en quién? En Elías. Elías era la figura que había que derribar. Y por lo tanto, por eso envía ese mensajero hacia Elías y que le amenaza que no pasaría un día que no estaría como los profetas que Elías había degollado en el desarrollo. ¿Qué más vemos? Que realmente el Dios de Israel tenía otro plan.
Y acá la hace volver a la realidad. Le desmorona todo el pensamiento que ella tenía sobre el pueblo de Israel. Desmorona todos los sueños que ella pensaba tener. Le hace ver la realidad de lo que había acontecido ahí en el Monte Carmelo. Y podemos ver entonces que la reacción de ella, como decía anteriormente, era una reacción natural de una persona que no tiene temor de Dios. Y es un prototipo. También hablaremos de 3 personajes y podemos ver los prototipos de la actualidad, el prototipo de la actualidad en estos tiempos. ¿Qué prototipo de persona era Jezabel? El prototipo de aquellos que van a una condenación eterna, que no creen en nada ni en nadie, que ellos creen en su propio yo, ellos son su Dios, ellos son sus gobernantes, ellos dirigen, manejan su vida como ellos quieren y a la voluntad de ellos, y no reconocen que por encima de ellos hay un Dios. Y esa es la clave de la gente impía, y esa es la lucha que teníamos con ellos, nosotros. A nosotros nos culpan de las cosas que acontecen. Nos dicen que estamos trasnochados, que estamos pasados de moda, que eso no se lleva, que el matrimonio puede ser cualquier cosa. Todas las leyes, todas las cosas que están sacando estos gobernantes impíos, que lo que hacen van en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Toda la lucha que tiene el pueblo de Dios, los creyentes, es las manipulaciones que Satanás hace con aquellos impíos, y todas las cosas que se promueven son en contra de lo que Dios ha establecido. Y lo vemos a diario, lo vemos. Todas las cosas que de carácter social, todas estas cosas van en contra de lo que la palabra de Dios estipula y pide. Y no nos extrañemos, porque eso viene siendo desde siempre. Es una lucha, claro, le llamamos la lucha del bien contra el mal, ¿no? Le llamamos la lucha del bien contra el mal, pero realmente es una lucha en la cual nosotros tenemos la esperanza, la confianza, que fue vencida, fue ganada en la cruz del Calvario. Y ahí está la victoria. Es nuestra la victoria. Claro, pasamos penalidades, pasamos problemas, dificultades, pasamos luchas. Hay hermanos nuestros que oraban, nuestra hermana Dina, por los que son perseguidos, por los que son encarcelados. Claro que hay lucha. Es una guerra y por lo tanto nosotros debemos estar afianzados, preparados, conscientes que esta lucha realmente podrán, dice, matar nuestro cuerpo, pero no pueden matar nuestro espíritu. No pueden matar nuestro espíritu, porque eso le pertenece a Dios. Amén. Somos de Él, pertenecemos a Él. Él pagó un precio a través de Cristo en la cruz del Calvario. Y por lo tanto, nuestra confianza, nuestra certeza está y debe estar puesta solamente en Él. Amén. ¿Cuál es nuestro segundo personaje? Nuestro segundo personaje es Acab, el rey. Y aquí la diferencia, es bastante importante. Acab, ¿qué es lo que era? Pertenecía al pueblo de Dios. Era el rey del pueblo. Y un rey no podía ser de otro lugar. Tenía que ser del pueblo de Israel, nacido por lo menos del pueblo de Israel. Y vemos que realmente es un personaje que tiene una similitud también con en la actualidad, pero no se lo develaré hasta un poquito más, ¿no? Desde que Elías aparece en el capítulo 17, vemos a este hombre realmente en contra de todo lo que Elías pide, en contra de lo que Dios ha instaurado, porque él era el artífice juntamente con Jezabel de llevar y de guiar al pueblo hacia la idolatría, hacia apartarse de Dios y no seguir los preceptos de la ley de Dios y de todo lo que Dios había pedido, instauraba para el pueblo de Israel. O sea que tenía una doble responsabilidad, porque él conocía la historia de Israel, él conocía quién era Dios, él conocía todo lo que había hecho Dios a través del tiempo hasta ahora.
Él conocía todas estas cosas. O sea que no pasaba por inocente, y todo lo que estaba haciendo era a sabienda, a conciencia, que iba en contra de lo que Dios había instaurado. Y podemos verlo porque todas las cosas que Acab hacía, os invito a que podáis leer la vida de Acab, y realmente en Primera de Reyes también, y pueden ver realmente cómo Acab, aparte que tenía el título que hizo lo malo delante de Jehová y fue peor que su padre, imagínense, tenía un currículum, podríamos decir, más o menos un poco negro, ¿no? Un poco negro. Pero ¿qué es lo que realmente hacía Acab? Veamos un poco su actitud. Era un hombre sin temor de Dios, no reconoce su pecado cuando Elías le enrostra y le dice que por culpa de él vendría una sequía porque había guiado al pueblo hacia la idolatría. O sea, no reconoce su pecado y el juicio de Dios. Culpa a Elías de todo lo malo que estaba pasando en la nación, de la sequía y de todo la consecuencia que traía. Le culpa a Elías. En un momento él se hace acopio de su responsabilidad, y por lo tanto el castigo de Dios sobre él también fue terrible también. Su soberbia, su egoísmo, su falta de amor por su pueblo, la necedad en la administración de su nación. ¿Él qué es lo que buscaba? Algunos domingos atrás leíamos que él lo que buscaba realmente, buscaba fuentes de agua. ¿Para qué? ¿Para el pueblo? No, él buscaba fuentes de agua para sus animales, para sus mulas, para sus caballos y para su palacio. Él no buscaba el bienestar del pueblo, él buscaba el bienestar propio y de lo que él poseía. O sea que realmente un egoísmo también de una manera grande. Pero a pesar de su necedad, y como rey, a pesar de su poder que tenía, tuvo que someterse, fue sometido por Dios a través de Elías. ¿A qué? A obedecer todo lo que Elías había dicho. Le dijo que en tiempo se cumpliría, que vendría un castigo. Después le llamó y le dijo: prepárate, porque vendrá lluvia. Y le dijo más encima después: reúne a todo el pueblo en el monte Carmelo para que podamos hacer un sacrificio. Y hubo un duelo, podríamos decir, con los sacerdotes de Acera y de Baal. Y todo eso lo tuvo que obedecer acá. Lo obedeció. ¿Por qué? Porque dentro de él sabía y entendía que Elías estaba usado y guiado por el Dios de Israel, por Jehová, Dios de Israel. O sea que dentro de él también había algo, podríamos decir, de temor, ¿no? Por lo que Dios podía hacer con la nación. Y vemos que también él fue testigo de la manifestación del poder de Dios a través de la oración de Elías, y como leíamos, las lenguas de fuego consumieron todo el holocausto. Piensa tú que era un buey, ¿no? Ahí en la lectura pone un buey para los de Baal y un buey para Elías. Imagínate, para consumir 300, 400 kilos de carne, el fuego tenía que haber sido bastante fuerte, ¿no? Poderoso. Dice que fue consumido. Todo el holocausto, todo el sacrificio fue consumido. Entonces, acá fue testigo de eso. Fue testigo de la manifestación del poder de Dios en respuesta a la oración de Elías. Más encima, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, él mismo fue testigo, lo vemos que aquí en el versículo 45 dice: y aconteció que estando en esto, que los cielos oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá, vino a Jezreel. O sea que él fue testigo también presencial de que Dios había cumplido este tiempo y que volvió la lluvia. O sea, la confirmación de que la palabra de Dios es verdadera, que su sí es un sí y que sus tiempos son sus tiempos. No hay nada fuera de él.
Si Dios ha dicho tal tiempo, el tiempo se cumplirá. Y eso nos debe alentar a nosotros. Porque el tiempo que Dios tiene estipulado para Él venir, nosotros lo sabemos, pero debemos estar apercibidos. No lo sabemos cuando Él volverá. No sabemos. Y por lo tanto, eso nos invita a nosotros a estar preparados, como si fuera el día de mañana. La Biblia dice que vendrá como ladrón en la noche, ¿no? El ladrón te envía un WhatsApp o un email o te llama por teléfono, esta noche voy a ir a robar a tu casa, no te avisa, ¿no? Esa es la figura que Dios coloca, que Él vendrá como ladrón en la noche. Pero algo también que llama la atención, en el versículo 1 del capítulo 19 dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Pero fíjate que en este versículo en ningún momento Acab reconoce la autoridad, el poder y la manifestación de Dios. Sus palabras, ¿cuáles son? Para incitar, para provocar a Jezabel, ¿a qué? A que se vuelva en contra de Elías. Pero él había disfrutado de la misericordia de Dios porque volvió la lluvia. Había disfrutado porque Dios no lo había cortado. Y esas cosas realmente no las tomó en cuenta y no honró a Dios por este hecho. Y eso también se ve en la necesidad de un gobernante, en la necesidad de un hombre que sabe quién es Dios, conoce qué poder tiene Dios, pero no le da la honra y la gloria que se merece. ¿Por qué? Porque él tiene sus propios conceptos y su propia idea de cómo son las cosas. ¿Y eso dónde nos lleva? ¿Dónde podemos hacer la relación? Es un poco hilar fino, ¿no? Lo digo de verdad, pero realmente ¿a quién podemos comparar en este tiempo? Y digo que es muy sutil, porque muchas veces incluso nosotros nos podemos equivocar. Pero realmente dentro del pueblo cristiano, muchas veces hay gente, y siempre lo he dicho, hay gente que es convencida, pero no convertida. Convencida, pero no convertida. Personas convencidas, ¿quiénes son? Conocen la Biblia, se reúnen, comparten con nosotros, hablan como vocabulario nuestro, quizás cantan, quizás se reúnen, pero realmente no son convertidas, porque el único que convierte es Dios. El único que convierte, que da la fe para creer a través del Espíritu Santo, es Él. Yo no puedo convertir a nadie, tú no puedes convertir a nadie. Quizás pueda convencer a alguien, pero no convertir, porque esa autoridad le corresponde solamente a Dios. Esa autoridad solamente le permite a Dios actuar, porque Él tiene el gobierno, Él es soberano y Él elige y Él ama a quien Él quiere. Es duro a veces, ¿no? Es duro. ¿Por qué Dios ama a este y a este no? ¿Quién soy yo para contender con Dios? ¿Quién soy yo? Pero volviendo al personaje de acá, entonces la figura que realmente representa acá es que realmente hay gente que dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y vendrá aquel tiempo cuando el Señor venga y algunos digan delante del Señor: Señor, pero estuvimos en tu iglesia, predicamos, oramos, visitamos, hicimos muchas cosas. ¿Y qué dirá el Señor? No conozco obradores de iniquidad. Por eso digo que es muy sutil lo que estamos diciendo, porque hay muchas personas que creen y duele a veces, creen que son creyentes, pero sus hechos, sus obras, sus frutos no evidencian
lo que realmente es un cristiano. Y ayúdenos el Señor a poder guiar y a pedir por esas personas para que Dios tenga misericordia y puedan ser salvas también. Y dentro de ellas hay muchas familias nuestras, muchas personas que queremos, que desearíamos que ojalá se arrepintieran, que creyeran en la muerte expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. Que el Señor ojalá les dé luz para hacerlo. Y la misma palabra dice que este tipo de personas realmente son personas que promueven como falsos profetas, falsos maestros, lobos con piel de oveja, engañadores. Y eso, por eso hay que pedir discernimiento, para que el Señor nos dé sabiduría, discernimiento para poder hacer las cosas. En Judas capítulo 1, 12 dice: por estas personas, estos son manchas en nuestros ágapes, nubes sin agua, árboles otoñales sin fruto. Y eso también es para que nosotros también analicemos nuestra vida. ¿Qué realmente somos? ¿Creemos realmente? ¿Creemos que Dios envió a Cristo a morir en la cruz del Calvario? ¿Creemos que esa muerte es eficaz? ¿Creemos que esa muerte ha regenerado? Sí, todos somos pecadores, pero pecadores transformados por el poder y la gracia y la misericordia de Dios. Seguiremos pecando, pero no viviremos en pecado. Cada día en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, podemos pecar de palabras, de hechos, de tantas formas, y ofendemos a Dios, pero no viviremos en el pecado, no permaneceremos caídos en el pecado, sino que seremos restaurados cuando volvemos, alzamos nuestros ojos y clamamos misericordia a Dios. Esa es la situación. Y nuestro personaje de esta mañana, el tercer personaje, nuestro Elías. Este Elías que me han cambiado, me lo han transformado. Al otro a lo mejor me lo han abducido, ¿no? Pero podríamos aprovechar esta mañana, ya que Elías no se puede defender esta mañana. Hagamos un juicio sobre Elías. ¿Qué diríamos? Pero primero, recordemos que Santiago 5, 17 y 18 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a los nuestros. O sea que cuando hagamos el juicio, pensemos que estamos haciendo un juicio para nosotros también. Que tengamos misericordia. Aquí hay una transición extraña. ¿Por qué? Porque vemos a un Elías totalmente todopoderoso del capítulo 17 hasta el final del 18, y en estos versículos del capítulo 19 vemos a un Elías que tiene miedo, pánico, que huye, que deja a su siervo y huye, más lejos todavía. ¿Por qué? Porque Jezabel había enviado que moriría al día siguiente y sería igual, harían lo mismo que él hizo con los sacerdotes de Baal. Entonces te encuentras en una disyuntiva. ¿Y cómo? Este Elías poderoso, cuando una mujer hace una sentencia sobre él y escapa. ¿Qué se nos pasa por la mente? ¿Vale? Tuvo miedo, tuvo pánico, supo que Jezabel mataba a los profetas de Dios, los mataba, y que cumpliría su palabra si la encontraba. También podríamos decir, le faltó fe, no creyó que Dios podía librarlos de eso, no tuvo la confianza suficiente de esperar lo que Dios le diría frente a eso. Porque vemos que todos los capítulos del 17 y 18 vemos que Jehová habló a Elías y Elías obedecía, pero esperaba. Del arroyo Querib, después de la viuda de Sarepta, hubo un tiempo en que Elías esperó en el arroyo de Querib hasta que Dios le dijo que se moviera. Él no movió nada, no hizo nada, fue alimentado de forma milagrosa. Con la viuda de Sarepta también. ¿Qué es lo que hizo? Esperó, confió,
Dios la preveyó, pero esperó. Pero en este momento, ¿qué ha pasado con Elías? Y vemos que hay algo que realmente nosotros a veces pasamos por alto. No tenemos la paciencia de esperar que Dios nos guíe y nos dirija. Queremos solucionar las cosas nosotros. Tenemos nuestra mente más alerta y queremos que a lo mejor Dios tarda mucho, entonces yo actuaré, yo lo haré. Y cuán equivocado estamos cuando hacemos y actuamos así. Jehová estuvo sobre Elías. La mano de Jehová estuvo sobre Elías, dice el versículo 46. Y vemos en el versículo 3 a un Elías huyendo. Vemos realmente que lleno de fe, lleno de alabanza a Dios, y vemos a un Elías con miedo, con pánico, a morir a manos de Jezabel. Grandes hombres, nos vemos la figura un poco como la figura de Elías. Moisés, Abraham, David, Salomón, Sansón, Pedro. Y por qué no, nuestra propia vida, nuestra propia experiencia cristiana nos hace ver que nosotros, por eso decía yo, tengamos cuidado cuando juzgamos a Elías, porque no estamos juzgando a nosotros, porque nosotros actuamos igual muchas veces. Creemos, confiamos en Dios, tenemos fe, sabemos que Dios es todopoderoso, sabemos que Dios tiene control sobre todas las cosas que pasan, que han pasado, que pasan y que pasarán. Dios tiene el control de todo eso. Pero muchas veces nosotros nos saltamos a la torera y queremos hacer las decisiones a nuestra voluntad. Y vemos que realmente es algo que es nefasto, porque todas las veces que nosotros, o en la historia bíblica, el hombre hace estas cosas, vemos que realmente hay un fracaso, hay realmente una humillación. Tenemos que humillarnos delante del Señor, pedir perdón y volvernos a Él para que Él nos restaure, Él nos levante y podamos andar en el camino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sí, Elías huye. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Vino Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mi padre. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Te has sentido a veces así? Señor, ¿por qué ya estoy cansado? ¿Por qué no me quitas la vida? ¿Por qué no me llevas? Señor, estoy harto de esto. Señor, ¿por qué no te acuerdas de mí? Son palabras que yo he escuchado, a lo mejor tú también has escuchado. Estoy cansado, hermano. Estoy cansado. ¿Por qué el Señor no se apiada de mí y ya me lleva? ¿Qué hago yo aquí en esta tierra? Son palabras realmente de un agotamiento, tanto físico, pero también espiritual. Vemos la reacción de los creyentes, ¿no? Cuando quizás pierden de vista la visión hacia el reino de los cielos, o la confianza y la seguridad en el Señor, el miedo, el pánico. Todos conocemos la historia de Pedro, ¿no? ¿Cuántas veces la sirvienta estaba allí? No, yo no soy eso, yo nunca he estado con este hombre. Imagínate, Pedro, esa figura de un hombre fuerte, con palabras sonantes y un gran hombre de Dios. Vemos que frente a una pregunta de una mujer, realmente él le da pánico, miedo. Eso que le había dicho: Señor, no te negaré, nunca te negaré. Yo creo que Pedro se habrá arrepentido cuántas veces esas palabras, ¿no? Dice que cuando miró a Jesús después, lo miró, salió y lloró amargamente por esa situación. ¿Por qué nosotros tendremos que reconocer muchas veces y yo creo que es honesto que reconozcamos
que somos igual que Elías, somos igual que Pedro, somos igual que cualquier protagonista de la palabra del Señor. Somos iguales, tenemos las mismas debilidades y por lo tanto tenemos que reconocer que solamente cuando la gracia, el poder del Espíritu Santo de Dios está obrando en nosotros, tenemos la valentía, tenemos el arrojo, tenemos esa ir adelante, no importa las consecuencias. Pero apenas Dios quita un poco de esa gracia sobre nosotros, somos débiles, miedosos, timoratos, tenemos todas las cosas que realmente el ser humano en su debilidad tiene. Y por eso el Señor dice, sin mí nada podéis hacer, sin mí nada podéis hacer. O sea, por nuestras cuentas somos débiles, cobardes, todos los atributos que podamos tener. Y esa es la figura el contraste con la figura de Elías en este momento. Tú y yo somos Elías. Somos Elías. Aquí huimos, viendo que tenemos problemas, dificultades, huimos, escapamos, tenemos miedo. A lo mejor nos amamos tanto, tememos perdernos nosotros mismos. Entonces, ¿dónde está la enseñanza? Es que realmente nosotros debemos volver nuestros ojos y esperar en el Señor, que Él hablará a su tiempo. Él tiene su tiempo y Él hablará a su tiempo, así como le habló a Elías. A su tiempo le habló. De la primera vez que le habló a la segunda vez que le habló, pasaron casi 3 años, casi 1 año y medio. Después, cuando nuevamente le habla, es cuando le dice que vuelva Elías, y ya habían pasado 3 años y 6 meses casi. O sea que a veces los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, no son nuestros tiempos. Y por lo tanto debemos tener paciencia. Uy, qué palabra más difícil, ¿no? Tener paciencia de saber esperar, confiando que Dios nos puede ayudar. Vemos que realmente, aunque nosotros seamos como Felipe, un hombre entregado en la obra del Señor, un hombre que el Sanedrín lo justició, y como veían todo el esplendor, toda la gloria de Dios reflejada en él, ¿qué hicieron los del Sanedrín? Lo cogieron, lo agarraron y lo apedrearon y lo mataron, porque no podían en su interior soportar toda esa gracia de Dios sobre Esteban. Y eso es lo que acontece en la actualidad, hermanos. El creyente, el verdadero creyente, el que se deja guiar, usar por el Señor y que confía y descansa en Él, realmente siempre podrá tener el apoyo, el respaldo y la ayuda del Señor. Y nosotros debemos imitar, somos imitadores de Cristo. Nosotros debemos imitar lo que Él hizo. Y que el Señor esta mañana nos ayude, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos, en estos tiempos, necesitamos que el Señor sea en nosotros, para nosotros ser ejemplo, ser de ayuda, ser de guía para aquellos que están en esas situaciones. Quizás hermanos nuestros, que son más débiles en la fe, pero son hermanos nuestros y que necesitan el apoyo, ese decir, estamos orando por ti, ánimo, que el Señor te guíe, te sustente, te ayude, oraremos, pediremos. Todas las palabras de ánimo realmente reconfortan el espíritu de aquellos hermanos que quizás están pasando tribulaciones, dificultades, y que realmente necesitan de esa palabra, esa palabra de ánimo, de cariño por las situaciones que están pasando. Pero pensemos una cosa, que por sobre todo lo que está aconteciendo en estos tiempos, ayer hablaba con un primo, él decía, claro, que el Señor se acerca. Le dije yo, pero ¿tú estás preparado? ¿Tú estás preparado? La clave está esa, sí, las señales son muchas, pero ¿tú estás preparado? Las señales están ¿para qué? Para advertirnos. Los tiempos son malos, son difíciles.
Pero ¿a dónde tenemos que ir nosotros? ¿A dónde tenemos que correr? No podemos correr al desierto como Elías. Tenemos que correr a refugiarnos en la roca de los siglos, que es Cristo Jesús. Ahí tenemos que acudir. Y que el Señor nos ayude, porque somos duros de cabeza. Queremos nosotros hacer las cosas. Y por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que solamente el Señor, a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de la comunión con los hermanos, podamos fortalecer nuestro espíritu y que Dios otorgue de su gracia, su poder y su espíritu para que podamos caminar en este mundo de acuerdo a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Un escritor, John Hill, decía: la conducta de Elías en esta ocasión muestra que el espíritu y el valor que había manifestado anteriormente eran del Señor y no suyos propios, por mucho celo que pueda y podía tener Elías. Elías tenía celo de Dios por lo que estaba aconteciendo, pero todo el poder, toda la gracia no provenía de él, provenía de Dios. Y eso nos debe ayudar a nosotros a clamar y a pedir misericordia. En 1 Corintios 1, Primera Corintios 1, 27 a 29. Nos hace ver nuestra realidad. ¿Qué somos realmente nosotros? Dice 1 Corintios 1, del 27, dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y a lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Es Dios quien hace toda la obra. Es Dios. Y escogió los más bajos del mundo. No escogió a los sabios entendidos. Escogió a esta manada pequeña. A esta manada pequeña en esta mañana, a este grupo que estamos aquí, a los que están escuchando. Dios nos ha escogido, no porque lo mereciéramos, sino porque nos amó con pura misericordia y con pura gracia. Hermanos, en esta mañana espero que el Señor, si tú eres un verdadero hijo de Dios, yo no te pido que te identifiques con cualquiera de los tres personajes. Y si te identificas, ojalá que sea con Elías, que a pesar de todo, realmente era un hombre de Dios y en las manos de Dios poderoso. No te identifiques con acá, no te menos te identifiques con Jezabel, ¿no? Que el Señor nos dé sabiduría y discernimiento, y que el Señor esta mañana nos dé luz a través de su Espíritu Santo para que podamos entender y comprender, y que el Señor en esta mañana sea glorificado, y animémonos mutuamente para poder dar toda la gloria, toda la honra a Dios, porque Él es el único digno de honra y de gloria. Amén.